El seminario de hoy lo va a impartir Cristina Ronquillo. Cristina es ecóloga y está trabajando de técnico en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en un proyecto sobre nichos de especies y coexistencia, pero ella se ha especializado dentro de este proyecto en el análisis de los sesgos que tiene la información sobre la biodiversidad, y sobre esto justamente nos va a hablar hoy en una charla que se titula Occur Shiny Up, la importancia de establecer un flujo de trabajo apropiado para validar registros de presencia de especies. Así que nada, cuando quieras, Cristina, puedes empezar. Genial. No sé si ya se ve toda la pantalla. Ahora se ve la pantalla completa. Perfecto. Bueno, pues nada, gracias a todos los que estáis aquí presentes. Y pues eso, como bien ha indicado Verónica, os voy a contar un poco fundamentalmente de dónde viene y por qué creé esta app de Shiny, y algún trabajito más extra que he hecho asociado a esta app. Para introducir un poco pues, de dónde venía la idea, pues decir que en general yo me dedico a cuestiones macroecológicas y de biogeografía, y sí que es verdad que bueno, pues eso, la amplitud que teníamos a la hora de diseñar muchos trabajos, pues eso, nos ofrece como muchísimas opciones para hacer estudios, pero es verdad que una de las que más se recurren es pues hacer estudios usando bases de datos de biodiversidad, que son muchísimas las que se nos ofrecen ahora mismo, a día de hoy, aunque es verdad que pues de las que hay, algunas son como mucho más importantes, y de hecho una de las más famosas para obtener datos es el GBIF. Y es verdad que cuando uno trabaja con estos datos tiene que tener muy en cuenta que al final es una especie de compendio súper heterogéneo de información disponible, que viene un poco cada una con su origen y con sus propiedades, como puede ser la ciencia ciudadana, las colecciones, la investigación, publicaciones en sí de artículos científicos, y al final se recogen, se acumulan en estos repositorios, y pues eso, muchos macroecólogos y biogeógrafos, para responder a sus preguntas, la idea sería, pues recurro a estos datos, me los descargo y los analizo para mi pregunta. Pero obviamente uno no puede literal coger los datos, descargarlos y aplicar un análisis, sino que tiene que procesarlos previamente. Mínimamente hay que hacer algún tipo de procedimiento. Y sí que es verdad que aquí siempre me gusta poner esta imagen porque todo el mundo piensa quiero datos limpios, pero a la hora de limpiarlos es verdad que se entiende que es un trabajo muy costoso, muy tedioso, es un coste de tiempo que a veces es un poco difícil de asumir. Y cuando uno trabaja con estos registros, también lo que siempre tiene que tener es en cuenta qué tiene que mirar, cómo comprobar los datos, si hay datos que hay que descartar, si hay algo que se puede corregir o cómo hacerlo. Y sobre todo tener muy en cuenta que en estos repositorios a veces tenemos ausencias de información, pero también podemos tener información incompleta de la que ya se puede partir y responder algunas preguntas, y también tenemos información incorrecta. Y algo lo que venía un poco de la línea de trabajo que yo sigo es esto de los sesgos, porque muchos de estos repositorios al final tienen información que inevitablemente tiene datos que van a estar sesgados a ciertas condiciones, como pueden ser sesgados a países ricos, pero a la vez hay datos dentro de los repositorios que al final lo que nos inducen es a más una especie de ruido de fondo que no nos interesa, por decirlo de alguna manera así sencilla. Entonces, claro, cuando trabajas con registros de presencia de especies, pues que entendemos que es la información de un taxón que aparece en una localización específica en un momento dado y recogida por alguien, pues yo, para hacer un poco la metáfora y la idea mental, es imaginársela como unas piececitas de Lego, ¿no? Y esas piececitas de Lego, al final, cada uno quiere construir su castillo, su casa, que sería como su análisis macro o su análisis ecológico. Y claro, cuando uno plantea el trabajo es qué piececitas de Lego quiero, ¿no? ¿Qué registros quiero de todo lo que me ofrecen los repositorios globales? Y cuando planteaba, en mi caso, de los años que llevo trabajando en este tema, a los diferentes estudiantes o otros investigadores, pues eso, ellos me planteaban pues muchísimas preguntas ecológicas, como desde necesito hacer un modelo de distribución a futuro, necesito analizar sesgos del conocimiento de una especie en concreto, de un grupo de especies, necesito analizar una distribución latitudinal, pues eso, muchísimas preguntas como muy concretas. Y siempre me decían, bueno, ¿hay datos en los repositorios disponibles? Y yo decía, sí, por supuesto, podemos intentar descargar esos datos e intentar responder tu pregunta específica.
Pero claro, la pregunta inevitable es ¿qué tipo de datos necesitas dentro de todo lo que te ofrecen los repositorios? Y bueno, la respuesta más clásica es, bueno, yo quiero que me des un subset de datos, un conjunto de datos que sea bueno. Y es como, bueno, sí, está muy bien, pero al final no es que haya datos buenos y malos en los repositorios, sino que dentro de este compendio heterogéneo hay datos que te pueden ser útiles y datos que no son útiles o que no deberías estar metiendo en tus análisis. Y entonces, claro, siguiendo esta línea de pensamiento, pues claro, al final es coger tus fichitas de Lego, organizarlas, ordenarlas y quedarte con aquellas que te van a cuadrar para tu análisis. Y al final esto es plantear una serie de preguntas al investigador, que es, ¿quieres usar una taxonomía concreta? ¿De qué periodo de tiempo estamos hablando? ¿Quieres observaciones? ¿Quieres especímenes preservados? ¿Quieres que estén en una región concreta? Al final son muchísimas preguntas a la hora de limpiar y filtrar los datos que son fundamentales, que son parte de la planificación previa de cualquier estudio macrobiológico o biogeográfico. Y siempre hay que tener muy en cuenta, en mente, la idea esta de que, bueno, claro, yo parto de un número de registros previo, pero cuantos más filtros aplique y cuantos más estrictos sean esos filtros, pues obviamente la información de la que voy a acabar disponiendo es bastante más baja, pero a su vez aplicar más filtros y que estos filtros sean más estrictos nos está garantizando que se aumenta la certidumbre sobre esos datos y su precisión. Entonces, como con esta idea en mente, al final es un poco elige tu propia aventura a la hora de descargar datos y de ponerlos a analizar. Y es verdad que esta aventura a veces da un poco de vértigo en el sentido de, ¿pero qué elijo? Tanto es así que puedes elegir una herramienta, como puede ser una librería particular de R, u otra, y que partas de un conjunto de datos de un determinado volumen y al final empiecen a hacer procesos filtrados y demás y te quede una cosa totalmente diferente solo cambiando la librería. Entonces, claro, es verdad que elegir tu propia aventura no es algo sencillo. Y encima cuando te pones a ver qué librerías hay o qué metodologías hay para limpiar, estandarizar, pues te das cuenta de que en los últimos 10 o 15 años estamos hablando de que una constante publicación de mucha gente que ha ido, pues eso, generando funciones o metodologías que se adaptaban un poco a los errores que se sabe que estaban dentro de estos repositorios, pero eso, que al final cada uno tiene sus especificaciones propias con las que hay que trabajar. Y cuando digamos que me dediqué a organizar todas estas metodologías y herramientas disponibles, al final te das cuenta de que son muchas y que en la literatura cada uno ha aplicado lo que ha considerado, ha aplicado una herramienta o no. Y una de las cosas que a mí siempre me estaba faltando era la justificación, porque has elegido esta herramienta. A veces parece que es como era la única que conocía. Entonces también da un poco de lástima decir, si no se conocen todas las herramientas disponibles y has escogido la primera que te ha llegado o la primera de la que has tenido información, pues no has tenido como opciones a hacer como una justificación de por qué has elegido un camino u otro. Y teniendo en cuenta que cada uno de eso va a elegir un grupo de estudio diferente, un área de estudio diferente, y bueno, pues estas múltiples salidas, pues de alguna manera en mi cabeza tenían que tener algún tipo de organización. Y de aquí surge una especie de flujo de trabajo, de guía para limpiar, validar, estandarizar, armonizar registros de presencia de especies, que se publicó en el 24. Y lo de que sea una Shiny App es porque al final, claro, se generan unas tablas enormes de opciones, de pros y contras de este método o este no, y al final son unas tablas bastante difíciles de digerir por alguien que no sea muy habitual de este tema. Entonces, al final, la transformación usando Shiny y RStudio, pues me permitió eso, generar una aplicación que tiene un aspecto bastante más amable, una interfaz que se pueda usar y que te permita eso, digamos que revisar muchos trabajos de una manera mucho más sencilla, ¿no?, que ponerse directamente a descargar artículos y leer todas las metodologías disponibles. Y aquí os muestro un poco cómo luce, ¿no?, cómo se ve la app. Y pues eso, es en base a pestañas, tablas dinámicas que se van transformando y que ya os contaré más adelante un poco en qué consiste cada una de ellas. Pero eso, básicamente es visualmente es como muy sencilla, con las opciones recogidas de la manera más resumida posible. Siempre es verdad que habría muchas más opciones, pero bueno, aquí están como recogidas las más importantes dentro de lo que se ha venido publicando en los últimos años.
Y también quería remarcar que esta herramienta en sí no analiza como tal los datos, no los filtra, no los valida, es una guía como tal que contiene la información que el usuario debería estar teniendo en cuenta. Una Shiny App no es capaz de momento de digerir este volumen, a lo mejor un volumen muy grande de datos no sería capaz de digerirlo, de limpiarlo, de validarlo, y aparte hay muchas herramientas y métodos que no están en sí para procesar la información en R. A lo mejor estamos hablando de un filtro que puedes hacer en un Excel sencillo y no tienes por qué meterte más, o comprobaciones que puedes hacer con un programa de sistemas de información geográfica como puede ser un QGIS. Y si digamos que esto está abierto a que cada usuario pueda usar la herramienta que considere dentro de eso, de las opciones que plantea la guía en sí. A la hora de cuando quieres validar y estandarizar o limpiar la información de registros de biodiversidad, sí que es verdad que originalmente siempre se han hablado de una serie de módulos que se pueden abarcar. El clásico era la taxonomía y la geografía, pero en este caso, para el Shiny App, se organizaron al final en 5 módulos que van desde la naturaleza del registro, la taxonomía, la geografía, que ya se habían hablado desde hace muchos años en cuanto a las validaciones, y el aspecto temporal y, por último, validación de duplicados o de información redundante. Entonces, teniendo en cuenta estos 5 módulos y que el aspecto taxonómico y geográfico es tan complejo que daba para generar a su vez una serie de submódulos, pues hoy os vengo a hablar de cada uno de ellos un poco por encima para que sobre todo que se sepa un poco algo más de esta información de la que ya contiene la app, pero bueno, os la voy a explicar un poco por encima para que la tengáis también así contada. En cuanto a la naturaleza del registro, es verdad que por mi experiencia, no se solía tener muy en cuenta, en el sentido de que creo que casi no se sabía muy bien ni cuál es su definición, pero a la hora de uno de poner a disposición sus datos en un repositorio público o de volcarlos en bases de datos, pues al final no es lo mismo un registro que haya sido una observación humana, un espécimen que esté preservado en un herbario o en una colección como puede ser un museo, o registros que se han tomado con cámaras trampa. Entonces, al final, todo esto queda recogido en este concepto del Darwin Core, que es Basis of Record, que eso no deja de ser la naturaleza del tipo de registro, y que en sí a veces se confunde porque confundimos a lo mejor que es lo mismo tomar datos con una app de ciencia ciudadana que con una cámara trampa, pero es verdad que detrás de cada una de estas opciones hay expertos, hay amateurs, o sea, hay ligeras diferencias. Tanto es así que cuando se han analizado diferencias en un subconjunto de datos de un especímenes preservados o de observaciones humanas, pues temporalmente no representan lo mismo. En las últimas décadas hay muchos más datos de observaciones humanas y también he visto que muchas veces se confundían, investigadores con los que he trabajado, confundían el hecho de estar categorizado como observación humana, se confundía con ciencia ciudadana. Entonces, a lo mejor hay alguien que puede hacer un filtro y decir, no, yo no quiero ninguna observación humana porque yo no quiero cosas de ciencia ciudadana, por el argumento que sea. Y es como, no se pueden confundir, no todas las observaciones humanas vienen a ser de ciencia ciudadana. Puede haber una tesis, a lo mejor, que haya recogido datos solo de observaciones, hay especímenes de los que no se recoge nada y solo tienes una observación humana, y eso está recogido por expertos al final. Y a la hora incluso de mapearlo, pues hay algún estudio que también nos indicaba que mapear un tipo de registro u otro al final te está dando una representación espacial en un lugar o en otro. Y esto es muy interesante tenerlo en cuenta porque a lo mejor estás aplicando un filtro, te estás quitando todas las observaciones humanas y te estás quitando la información que corresponde a una área determinada, porque ahí es donde habitualmente se han hecho transectos de este tipo, por ejemplo, ¿no? Y hay algún trabajo más, que también es muy bonito, que os quería enseñar, en el que, por ejemplo, un filtro que pudiera estar asociado a un inventario de unas celdas UTM o a los registros de la SEO o al proyecto de ciencia ciudadana, pues al final te está representando información diferente a nivel espacial y cada una está asociada a eso, pues a lo mejor a los grupos donde trabajan, estos sesgos de los que os hablaba al principio, ¿no? El clásico sesgo de una asociación va a un determinado lugar a capturar siempre información. Y al final es eso, es tener muy en cuenta los tipos, la naturaleza del registro, qué tipo de registros son y evaluar si te compensa quitar la información de un sitio o mantenerla. En cuanto al aspecto taxonómico,
cada vez que se hablan de hacer validaciones, estandarizaciones, es verdad que a lo mejor se pueden pasar un poco por alto, pero a mi modo de ver es el módulo que más dolores de cabeza puede llegar a generar. Básicamente porque estamos hablando de gestionar la taxonomía de datos que vienen de repositorios de los que no tienes toda la certeza posible de cómo han sido identificados, quién está detrás de las identificaciones, genera mucha incertidumbre y genera mucha reticencia también a la hora de usar repositorios, pero de alguna manera si tenemos que trabajar con estos datos, porque al final son los mejores que tenemos a nuestra disposición, tenemos que tener muy en cuenta que no se pueden usar directamente y que la taxonomía hay que validarla y hay que armonizarla. Y estas son las clásicas preguntas de qué grado de identificación tengo, por ejemplo, o el nombre está estandarizado. Bueno, pues en principio mi respuesta siempre sería la taxonomía, siempre hay que recurrir a un experto, a un taxónomo que te indique qué especies vas a estar estudiando, cómo se llaman, si hay algún sinónimo, si hay alguna discrepancia taxonómica. Todo esto siempre hay que, si se puede, consultar con un experto taxónomo. Pero aún así también nos podemos encontrar con que los mismos expertos te pueden dar información contradictoria o a lo largo del tiempo la taxonomía es muy dinámica y al final esa naturaleza dinámica lo que nos lleva es que lo que un día es una cosa, a los 2 meses ha cambiado de nombre y los repositorios al final transforman toda esta información o en los conjuntos de datos que tenemos a mano, pues al final implica un coste de tiempo y de personal en ir modificando y armonizando constantemente la información taxonómica. Y aparte os traía también lo de la esquizofrenia esta de la que hablaba Chapman en un libro de hace muchos años, que también cuando uno recoge la información en campo, pues tiene muchas maneras de recoger esa información y en la taxonomía se tiende a veces a capturar la información de aquella manera en la que solo lo entiende la persona que está ahí con su cuaderno y a lo mejor transmitir esa información más adelante en bases de datos oficiales, en repositorios globales, pues se acaban arrastrando incertidumbres o dudas asociadas que al final lo que implican es que cualquier armonización que intentemos hacer o cualquier estandarización, pues nos la complica, ¿no? Entonces, esto también es un aviso para las personas que publican, ¿no? Que intentemos como ser muy ordenados a la hora de la taxonomía y indicar lo máximo para no generar problemas como de bola de nieve que se van acumulando. Y aparte, en la app también hablo de que no es lo mismo la certidumbre asociada a un registro del que sabemos la persona que lo está identificando, que es un experto, o cuando tú descargas unos registros y ves que no hay nombre del que ha identificado, entonces dices, bueno, pues no tengo el nombre, pero me he quedado con un espécimen que lo puedo revisitar en una colección, o tengo una imagen asociada, también dependerá cómo esté hecha la foto del registro, o si está hecha en el campo. Entonces, según qué criterios, ya los autores siempre nos van avisando de que cuidado, porque esto al final es una fuente de fiabilidad que puede ser más alta o más baja dependiendo con qué nos quedemos. Podemos decidir quedarnos solo con registros que están identificados por un experto y sería válido perfectamente. O con cualquier criterio otro también sería válido perfectamente. Dentro de la app, a la hora de organizar la información, sí que es verdad que lo que se consideraba para... O sea, puedes tener un experto que te esté indicando qué taxonomía usar, pero al final siempre recurrimos a, bueno, escoge una fuente taxonómica oficial. Y al final fuentes taxonómicas, pues las hay con una cobertura espacial global y las hay más regionales, como puede ser una flora ibérica. Entonces, dependiendo de la pregunta, siempre decidir qué compensa más y qué se ajusta más a nuestro planteamiento de trabajo. Igualmente con la cobertura taxonómica, no es lo mismo escoger y vamos a armonizar y vamos a estandarizar los nombres en base a una checklist global general o una checklist muy específica como puede ser el catálogo de arañas, ¿no? Que os pongo aquí, pues depende de la pregunta que planteemos y los criterios que queramos poner, pues la cobertura taxonómica también tenemos que tenerla en cuenta. O si decidimos hacer armonizaciones manuales o con un servicio en línea, una página web que vas metiendo nombre a nombre y vas diciendo, a ver, ¿cuál es su sinónimo? ¿Cuál no es su sinónimo? Herramientas automáticas, hay muchísimas. Los que usamos R, librerías de R para armonizar la taxonomía, hay muchísimas, bastantes. Al final son también procesos muchas veces más cuestionables por expertos taxónomos, que con muchas asunciones. O sea, no siempre lo automatizado es lo mejor, pero dependiendo del volumen de trabajo puede ser nuestra herramienta perfecta, ¿no? Pues es la opción que tenemos y pues tendría que considerarse también.
Y cuando hacemos muchas veces estas automatizaciones, a la hora de armonizar la taxonomía o de identificar sinónimos y cambiarlos a los nombres aceptados actualmente, pues tenemos que tener muy en cuenta esto que pongo aquí del matching, ¿no? Como esta coherencia de las cadenas de texto. Y no es lo mismo decir, bueno, tengo mi especie y si no coincide letra a letra, no me vale, no voy a identificar nunca un sinónimo si está aceptado o no. Luego tenemos esta opción fácil, ¿no? Que es, bueno, ciertas letras pueden cambiar. Bueno, si el nombre medio se parece, lo doy por este sinónimo, lo doy por este nombre aceptado. Y es verdad que aquí hay que tener muy en cuenta que según qué grupos pueden aparecer especies con ligeras, o sea, con una similaridad tal en la cadena, pero que son especies totalmente diferentes, como el que os pongo aquí, que en herramientas muy automatizadas o muy de vamos a establecer un valor máximo para la similaridad de las cadenas que no nos puede estar aplicando bien. O sea, esto es más bien tener en cuenta a la hora de aplicar herramientas automáticas que no siempre son perfectas y que hay que asumir que no son perfectas y que hay que saber cuándo aplicarlas. Más cosas que plantea la app y la guía, pues tener en cuenta las autorías en los nombres científicos que a veces no están disponibles y que nos pueden llevar a decidir si una especie era un sinónimo o si era el aceptado, ¿no? Estas dudas siempre están ahí. Y también hay que decidir eso, que el nivel taxonómico vamos a estar eligiendo y esto la guía lo va sacando paso a paso. Y finalmente, después de todo el proceso, solo queda decir, bueno, pues que con qué estatus taxonómico nos quedamos, solo con especies aceptadas en principio, pero bueno, podemos tener sinónimos y cambiarlos y incorporarlos a nuestro conjunto de datos y sin más. Y es verdad que nos podemos encontrar con nombres que están sin resolver o que no hay una opinión y bueno, pues también la app cubre todas estas opciones y es verdad que si añadimos en nuestro flujo de trabajo, no voy a repasar la taxonomía o la repaso, pero si sale el nombre sin resolver, me los quedo, pues al final la incertidumbre va subiendo, ¿no? Este gráfico que os ponía, pues me quedo con más datos al final, pero me quedo con más incertidumbre. En cuanto al aspecto geográfico, pues también es un módulo que tenía varios submódulos asociados y que se puede ir pestaña a pestaña repasando cada uno de estos submódulos. Hay cuestiones previas directamente a la descarga, que en un portal puedes decidir, pues me quedo solo con esta extensión y los datos que correspondan a esta extensión. Pero bueno, en general, cuando hablábamos de repasar y validar geográficamente los datos, estamos hablando al final de, intuimos que en los repositorios hay cosas extrañas y al final uno siempre lo que piensa es, bueno, el valor de las coordenadas, dónde están posicionadas, la posición de repente se me va a un hábitat incorrecto, una especie terrestre aparece de repente un punto en el mar y ese punto en el mar puede ser simplemente pues, que son datos de un atlas, son centroides de una celda y pues eso se te están yendo los puntos al mar. Entonces, como hay que tener muy en cuenta eso, si los quiero descartar, si los quiero filtrar, si los quiero reasignar a un punto cerca de la costa. Entonces, la app va repasando punto a punto si las coordenadas están localizadas en el hábitat, si las coordenadas están localizadas en el país que se les asignó originalmente en el repositorio, si están cerca de un meridiano o del Ecuador, como os ponía en la imagen ahí que tenéis arriba de JSON, pues a veces sospechosamente hay puntos que están muy cerca del Ecuador o de un meridiano y pues eso, hay errores a la hora de asignar coordenadas. Y finalmente, pues eso, la validación final sería borrar cualquier cosa que nos genere duda y que no encaje en nuestros criterios. Pues siempre se pueden borrar estos registros y además estaríamos siendo como, quitando estos registros con poca certidumbre, pues estaríamos siendo como más precisos. Y a la hora de encontrarnos con estos información incorrecta o a veces ausencia de información, pues es verdad que en cuanto al aspecto geográfico tenemos la posibilidad de georreferenciar, de asignar unas coordenadas que se pueden asignar ya desde el principio si tenemos una información de localidad, pues decir, pues mira, me voy a un portal como puede ser el que os pongo aquí, GeoNames, meto el nombre de la localidad, capturo esas coordenadas y las inserto y empiezo. Y ya corrigiendo esa información me encuentro con que ya tengo más datos al final. O sea, no siempre es filtrar y validar y eliminar registros, sino que hay opciones como de recuperar información
y a veces se recupera simplemente porque, como os ponía aquí, hay especies para las que se ocultan coordenadas, por ejemplo, por protección de esa especie. Y puedes encontrarte un 0 de una coordenada, pero un nombre de una localidad. Ahí estaríamos eligiendo nuestra propia aventura a la hora de, bueno, pues le aplico el centroide, le pongo el centroide y si me sirve para mi análisis, pues está bien. Y también algo que es bastante importante a la hora de abarcar el aspecto geográfico es la precisión de las coordenadas. O sea, hay campos específicos en los que te informan de la precisión, pero como no suelen estar completados o bien completados, pues al final podemos recurrir a la opción que dentro de las que pongo en la app de elegir, bueno, vamos a usar el número de dígitos de los decimales como una especie de proxy de la precisión de las coordenadas. Y esto está también súper bien establecido en la literatura, o sea, según cuántos decimales cojamos para filtrar, y me quedo solo con registros que tengan 3 decimales o 2 decimales, al menos 2 decimales, pues podemos llegar a distinguir pues una colonia de otra, o si estamos hablando de una playa o una isla de otra. Pero claro, esto al final tampoco es cuestión de pasarse. Si ponemos el filtro muy elevado, pues estamos hablando de que la coordenada nos está indicando dónde está la cabeza y la cola de un bicho, y tampoco es, o sea, estos límites al final o criterios para eliminar o quedarse con la información, siempre hay que usarlos un poco con cabeza y siendo bastante sensatos a la hora de no ser tan estricto que empiece a no tener sentido ecológico. También me gusta siempre mostrar esta imagen, y es que en los repositorios, cuando se hablaba del ruido que pueden incluir, pues a veces es ruido o incluso que hay registros que hay que tener muy en cuenta que se pueden haber reasignado al centroide de un país o a una institución por cuestiones al final de los publicadores, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Y aquí este ejemplo que os pongo en la pantalla me suele hacer bastante gracia porque descargué datos de la Limoche así sin querer y por lo que sea hice un zoom a Madrid y me encontré una Limoche en la Castellana. Y dije, bueno, podría haber sido, yo qué sé, a lo mejor el pobre bicho se dedicó a volar por la Castellana, pero al sacar la información, de repente, si veis aquí, la localidad que daba el colector era Cantabria y alguien le asignó unas coordenadas en el centro de Madrid. La razón, pues uno de los problemas de trabajar con repositorios es que no sabemos la razón detrás de estas decisiones, y lo que tenemos que hacer siempre es como plantearnos la sospecha de que esto puede estar pasando, a lo mejor no en una gran proporción, pero lo suficiente como para que nos dediquemos a pensar en si nos compensa detectar, validar y eliminar. Y un poco siguiendo con esta línea y en la parte geográfica ya final, el cuarto submódulo es de validación de datos atípicos, y los datos atípicos son pues simplemente un punto que se va más allá de la distribución que se da por buena de una especie. En el mapa os pongo una distribución que era de la Limoche y había un punto por ahí en Florida que es sospechoso, pero bueno, esto podemos estar hablando de tener el típico mapa expertos de la UICN o de lo que nosotros consideremos que hay que usar, y simplemente es hacer overlaps sobre posiciones y decir, mira, si este punto cae dentro de un área que se sabe, que los expertos saben que está la especie, pues lo podemos dar como probablemente cierto, y si se sale fuera de los límites, pues sería un valor atípico o probablemente falso, y detrás de esto pueden haber errores en la identificación, mapas que no están actualizados, o sea, hay muchas razones y asunciones que están detrás de esto, y que al final pues es como eso, seguir aumentando el nivel de filtros para intentar un poco acercar más la certidumbre y dejar un subconjunto de datos como más validado con más pasos. Pero es verdad que claro, aquí hay demasiada controversia a la hora de usar los mapas, porque los mapas al final pueden ser demasiado generales. Pero bueno, os contaré al final de la charla un ejemplo en el que yo quise comprobar qué estaba pasando con este caso, y ahí ya os puedo enseñar un poco más resultados, no sé si para haceros sospechar más o menos. Pero eso, de valores así atípicos, también algunos autores hablan de hacer filtrados ambientales, calcular centroides ambientales y descartar registros a lo mejor que no cumplen con los requisitos que se les supone a la gran parte de los registros de la especie.
Y bueno, igual, esto ya son, o sea, hay ciertas validaciones y ciertos filtros que ya son un punto como quizá muy, muy estricto, que serían para quizá cuestiones muy, muy concretas. Pero lo bueno es que eso, que en la app yo he puesto casi todo lo que estaba en la literatura para que cada uno considere lo que puede o no puede aplicar en cada caso. En cuanto a la validación temporal, es obvio que cuando uno descarga registros puede tener información desde prácticamente, creo que en GBIF puedes encontrar desde 1500, pero bueno, en general la línea de pensamiento es cuanto más antiguo es un registro, más perdemos cuestiones de detalles específicos, se va perdiendo la información por el camino, tanto porque los investigadores que lo generaron ya no están, como porque ya se pierde información en sí en los informes o en la documentación. Y a su vez, cuanto más antiguos son los registros, menos calidad se le presuponen porque ha habido, por ejemplo, que esa especie ya no esté ocupando esos lugares, porque ha pasado el tiempo y por dispersión, por procesos demográficos, procesos ecológicos, pues la especie ya no está donde estaba hace 100 años y a su vez porque hay cambios taxonómicos. Entonces el tiempo al final juega este papel determinando la incertidumbre o la calidad de los datos. Y además, lo que primero nos tiene que venir a la cabeza es, bueno, temporalmente, ¿tiene fecha de colecta el registro? Pues esto también puede ser un problema en sí mismo porque las fechas a veces se ponen de varias maneras y bueno, con esto también hay que tener en cuenta cómo hacemos los filtros y si sabemos muy bien qué campo es el que queremos usar dentro de las opciones que nos dan los eventos de muestreo, las fechas. Pero en sí en la app está hecho de manera muy sencilla, es decir, de mis registros a lo mejor no quiero aplicar ningún filtro temporal porque no aplica en mi caso, o si lo quiero aplicar, pues lo puedo aplicar a un rango temporal determinado, de una fecha a una fecha, y además elegir el nivel de información temporal que quiero. Oye, solo necesito datos que tengan año, o es que para mi estudio necesito que tengan año, mes y fecha, porque necesito los días del mes, porque necesito por épocas de reproducción o así, necesito el mes sí o sí. Entonces, igual, esto aplica dependiendo de la pregunta y es importante asegurarse que estamos eligiendo bien estos criterios. Y en cuanto a los rangos temporales, además os pongo aquí este gráfico porque es bastante chulo ver que, claro, temporalmente hay rangos en los que nosotros podemos de repente acortar por la razón que sea y ver que había muchísimos eventos de muestreo, que suelen ser normalmente en las últimas décadas, pero según qué país o qué región y en qué rango temporal estamos hablando, pues estamos incluso con sesgos ya más históricos del país, de guerras, cuestiones como más sociales. O sea que esto también es como que hay que tenerlo muy en cuenta, ya no en sí por el valor del dato que tengamos, sino por lo que hay detrás de esas cuestiones temporales. Y el último módulo que trata la app en sí tal cual sería valorar si hay duplicados. Pero como tal duplicados no es muy fácil de identificar, teniendo en cuenta que sería esta combinación como de la misma especie en el mismo punto, colectada por la misma persona en el mismo momento. Al final no es tan evidente detectar duplicados en repositorios a lo mejor globales, como podría ser igual si tuviéramos un estadillo nuestro propio de campo, que es simplemente detectar que una información se duplicó sin querer. Aquí es casi hablar más de información redundante. Entonces, claro, puede ser redundante y dependiendo de la pregunta, pues podemos estar hablando de seleccionar una combinación de campos tal que si la misma especie está en la misma celda de la cuadrícula, la puedo considerar como, no, esto es información redundante, me quedo solo con una. O puedo considerar que si la especie está en un punto o en un radio alrededor de ese punto, pues también sería redundante y solo me quiero quedar con un dato de esos. Igual con el tiempo, puedo decidir quedarme con descartar la información temporal, solo quiero saber si mi especie estaba en un lugar en concreto y el resto de información la ignoro, o aplicar un filtro, o sea, añadir a la combinación de campos el aspecto temporal y decir, no, quiero que mi especie, saber si mi especie estaba en un lugar determinado y en un momento, en un evento de muestreo único. Y la última parte que se incluye en la app es
si en esta combinación, para encontrar información redundante, consideramos el colector, el nombre del colector. Esto la literatura lo trata, es decir, si es sospechoso que la misma persona en el mismo momento y en el mismo lugar no haya sido una repetición de información. El problema está en cómo detectar los nombres de los colectores y al final, como no hay una normalización, o sea, la información no entra de manera muy estandarizada, pues al final la misma persona puede firmar con varios nombres o nombres ligeramente modificados en su escritura. O incluso en cuestiones de caracteres, pues ya nos puede salir que la misma persona ha escrito una vez su nombre con coma o con punto y todo esto al final nos complica, sobre todo en procesos con un gran volumen de información, muy automatizados y muy de a brocha gorda. Y aquí os pongo dos ejemplos claros, que no es lo mismo el escenario de arriba, ¿no? Mi especie es la misma, la localidad es la misma, pero las coordenadas no son exactamente las mismas y las fechas, según el criterio de fecha, puedo llegar a detectar duplicados sí o no. Y en el escenario de abajo, por ejemplo, no estaríamos considerando la fecha, pero estaríamos considerando el colector. Bueno, pues estaríamos hablando de la misma especie, en la misma localidad. La coordenada no es igual, y el colector tampoco, pero claro, no podemos saber si el nombre está asociado a la misma persona o es que ha firmado de dos maneras. Entonces, todas estas incertidumbres son las que en cada caso hay que justificar y digamos que detallar muy bien. Dicho esto, y con toda esta información de los módulos que quería explicaros hoy, pues en Scilab recoge todas estas opciones y bastantes más, pero la idea es esa. Hay que elegir tu propia aventura. Tienes todas las opciones en la app disponibles, vas pinchando, vas abriendo pestaña a pestaña, vas leyendo los pros y los contras y como extras, pues ofrece metodología a cada paso que vas señalando, se van cambiando las pestañas de manera dinámica y te va señalando ejemplos o algún método o alguna referencia que tengas que revisar si estás planteando elegir esa opción. En cada caso que pudo aplicarse, se añadió una pestaña de código de R, porque a lo mejor hay algún método, algún filtro que dices, pues lo quiero aplicar. Bueno, pues siempre que fue posible se añadió, entonces si lo marcas aparece en la ventana del código de R y simplemente es copiar a tu portapapeles y llevártelo a tu script. Ya os digo que no funciona de una manera como tal, no es la herramienta, sino que es copiar el script y adaptarlo a tu código que tengas. Y toda la información que aparece en la app, siempre que es, o sea, indicar referencias de otros artículos científicos con links, con enlaces directos, para que en caso de duda vayas a la referencia original y veas que compensa, aunque si quieres aplicar o no. Y lo último y más interesante es que cuando os comentaba que había muchos filtros disponibles y que a veces me da la sensación de que los investigadores no sabían muy bien por qué aplicaban una u otra o no lo especificaban muy bien en la parte metodológica de los artículos o en los suplementarios, pues al final la cuestión es, bueno, si hay que elegir tu propia aventura, por lo menos si tú sabes qué filtros has aplicado, que en algún momento estén reflejados en el trabajo. Y la app al final lo que hace es, si has marcado todo el camino, si has ido marcando con los tics a lo largo de la guía qué vas a hacer, pues eso de manera dinámica en la pestaña del reporte final se va cambiando, entonces va cambiando cada punto, es un texto súper sencillo, pero bueno, ya te da una especie de guía, patrón, que te va a servir tanto para que luego a la hora de tú manipular los datos sepas, pues este filtro lo aplico, este no lo voy a aplicar en este caso, lo descargas y eso es una descarga de un pequeño TXT que te va a servir tanto para aplicar tu protocolo de manera, el flujo de trabajo de manera lineal y organizada y además para a la hora de escribir unos métodos pues lo más detallados posibles. Y un poco era la idea de la app, que hacer el trabajo lo más reproducible posible, comparable, desde una interfaz muy amable y que ayude incluso en casos de docencia. Y para los que queráis cotillear, en sí la app también tiene una pestaña de fuente que lleva al GitHub con todo el código que ha sido usado para desarrollar la aplicación. ¿Y por qué es importante esto? Y ya con esto es la parte final de la charla de hoy. ¿Por qué es importante aplicar filtros? ¿Tiene un impacto? Pues hice una pequeña prueba con 9 millones de registros, hice una especie de flujo de trabajo variado y viendo varios caminos, partiendo de la misma información que eran de musgos de 4 repositorios, de Div, Bien, IDIC-Bio y Global, pues, por ejemplo, ¿afecta aplicar diferentes filtros taxonómicos a la riqueza de musgos?
Pues los mapas de riqueza observada, según si hubiera armonizado con una fuente taxonómica o con otra, son ligeramente diferentes. No muchísimo en proporción, pero son ligeramente diferentes. O sea, esto es como una especie de razón para, oye, si vamos a usar, si hay muchas opciones disponibles y vas a querer usar una, siempre justifica cuál estás usando. No lo dejes en blanco o no lo pases por alto a la hora de escribir una metodología, porque es fundamental saber qué has elegido para armonizar. Y esto nos está cambiando, algo tan básico, una medida tan básica como puede ser la riqueza observada en celdas. Y si evalúas patrones macroecológicos, pues si tienes 4 escenarios a lo mejor de curación, uno con un rango de fecha determinado, uno con un basis of record determinado o una armonización determinada, pues yo planteé 4 escenarios diferentes y dije, voy a ver el gradiente latitudinal. Y pues a nivel global era parecido, entonces dije, pues a lo mejor no merece la pena justificar tanto cada escenario. Pero es verdad que a nivel regional, si separaba cada región y cada gradiente, aquí ya se veían cosas porque la información al final está disponible en cada región. Pues eso, hay regiones que tienen el pico en un sitio, en otro, podría tener alguna razón ecológica. Lo curioso aquí es, vale, si entre regiones ya el pico no está igual, si estamos hablando de diferentes escenarios, también ahí sí que se ven diferencias. O sea, la misma región, aplicar un escenario de curación de registros u otro, nos hacía cambiar el pico del gradiente latitudinal, el pico máximo de donde está la riqueza máxima. Entonces, esto ya es como que hace sospechar que es muy importante saber elegir, o por lo menos no saber elegir, sino que si eliges un escenario, lo detalles muy bien en tu metodología. Y como os dejaba antes muy planteado, la representatividad incluso de los nichos bioclimáticos puede estar distorsionada o no. Y esto era el módulo que os contaba de geografía, los valores atípicos, con la información ambiental, pues si nos ubicamos en ese escenario, ¿no? ¿merecería la pena hacer filtros y quitar valores atípicos? Si estamos hablando de que, por ejemplo, hay registros en GBIF que están localizados geográficamente fuera de las áreas que se consideran, de los mapas de los expertos, pues claro, hay puntos que pueden estar ocupando zonas climáticas diferentes. Y en este estudio que tenía aquí pendiente para publicar, pues claro, no es lo mismo hacer un subconjunto y quedarte con el área nativa, está representando climáticamente una cosa, quedarte con el área nativa y la introducida, pero todo esto ya está en literatura, no hay problema. El problema básico es estos valores atípicos que puede tener un repositorio. Valores que no están dentro de los mapas de expertos. Ese punto no se sabe si está mal identificado, si se subió por error con las coordenadas incorrectas. Entonces, esta duda sobre todo vendría a este punto que no está dentro del área de distribución de la especie, ¿está representando climáticamente un ambiente diferente del que representa la especie en sí, el conjunto entero de la especie? Y bueno, básicamente lo comprobé con todas las traqueófitas, que son 300 millones de registros. Y la verdad es que hay muchos datos en GBIF que no están solapando con el mapa del Plants of the World Online. Es un trabajo muy a brocha gorda, pero solo era como para comprobar si podría llegar a merecer la pena aplicar un filtro como este. Y la verdad es que hay especies en las que el espacio ambiental cambia bastante según el subconjunto de datos que usemos con este filtro de valores atípicos en función del área de distribución de la especie. Entonces, aquí más que nada lo dejo casi como, bueno, es posible que mereciera la pena según en qué casos, porque hay mucha variabilidad entre órdenes y por especies. Pero bueno, creo que da para, sobre todo para, a lo mejor tenerlo en cuenta. Sobre todo como para tenerlo en cuenta, porque ya os digo que este filtro es como parece como muy fino, demasiado estricto, pero a lo mejor puede interesar. Y dicho esto, pues mi mensaje hoy final sería que, sobre todo para macroecólogos y biogeógrafos, que trabajen siempre cuidadosamente con la información que está disponible en los repositorios públicos, sobre todo porque sabemos que hay problemas asociados que nos afectan a la incertidumbre de los registros y a potenciales errores que sabemos que existen. Entonces, esto, sabiendo que existe, lo importante y lo fundamental es que siempre se justifique y se detalle qué criterios se han seguido para seleccionar los datos. Y aquí mi granito de arena es, bueno, creo que con esta Shiny App, que es como una interfaz muy amable, pues es ayudar tanto a los estudiantes o investigadores de primeros años a que vean que esto es importante tenerlo en cuenta y que es una guía que se puede consultar fácilmente y que a lo mejor nos ayuda a resolver dudas a la hora de elegir cada uno su aventura. Y dicho esto, muchas gracias y estoy aquí si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Cristina. Muy interesante.
No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer a Cristina. Aprovechad ahora que está aquí en directo. Nadie. Bueno, yo te quería hacer una pregunta, no sé si es rápida o no, pero a mí me ha entrado la duda, escuchándote, de si, porque tu consejo es pensar mucho en los filtros que quieres aplicar a tus datos para gestionar esa incertidumbre, pero ¿has hecho alguna prueba o conoces algún artículo donde esa incertidumbre se ponga en los modelos de nicho de las especies o algo así? No sé. ¿Sabes? Como que sea una variable más a incluir en tus modelos. Que yo conozca, no. O sea, esta incertidumbre casi propia del origen de los registros, Sí. yo no conozco. La verdad es que si alguien lo conoce, estaría encantada de que me lo pasara, pero no lo conozco, no. Porque también es verdad que el valor de la incertidumbre que le puedes asociar, a veces me da la sensación de que es un poco casi subjetivo, en el sentido de, claro, ¿qué valor, cuánta es tu incertidumbre? ¿Qué incertidumbre? Pues dependerá casi de la pregunta, porque la incertidumbre que pueda tener añadir coordenadas con poca precisión, claro, como tal, Ya, me cuantificar. estaba imaginando más como algo, pues eso, las coordenadas que se ve claramente que están mal puestas por la razón que sea, versus a lo mejor unas coordenadas fuera del rango que dicen los expertos, pero que la coordenada está bien, en principio. No sé, pues dices, a lo mejor le puedes asignar ahí cierto orden. No sé, bueno, da igual. No. Sí, tiene sentido, pero es verdad que cuantificar la incertidumbre. Ya, sí, puede ser muy subjetivo. Es un tema. Sí, para mí modo de ver es muy subjetivo y depende mucho de la pregunta, claro. Pues nada, gracias, Cristina. No sé si nadie más tiene ninguna pregunta, lo vamos a dejar aquí. Te has ajustado genial al tiempo al final. Gracias por eso. Y nada, ya os informaremos del próximo seminario. Gracias a todos por venir.